pues como hay tiempo y como no tenemos también muchas herramientas, trato de cubrir a veces un poquito del tema de, bueno, realmente como en la parte de supervisión está en la parte de arriba, pues, ¿no? En la parte de abajo están los temas de controladores, están los temas de sensores, instrumentación, redes, etcétera, ¿no? Entonces de repente también sería bueno ver un poco de comunicaciones o de redes, no tanto como el curso que ven, ¿no? Sino algunos conceptos que yo estoy seguro que a veces no lo ven dentro de sus cursos de sensores, por ejemplo, todos no ven a ciertos temas. Y quizá esto a veces ayuda un poco para fortalecer algunos vacíos que puedan tener, digamos, en los conocimientos. Por ejemplo, en la parte del protocolo DDE o el OPC, en el fondo es un protocolo, es un protocolo también. Y ese protocolo encapsula, como habíamos dicho en algún momento, encapsula todas las comunicaciones que están, puede ser Profinet, puede ser Profibus, Modbus, etcétera, lo encapsula, ¿no? De tal manera que para uno es bastante sencillo. Solamente vas configurando de la forma que hemos estado haciendo y un poco es transparente en sí, ¿no? Creo que hay muchos de ustedes que están llevando redes industriales o ya llevó. Ahí sí tienes que hacer un mayor trabajo. Como ahí no va a ser, no es una red entre computadora y controlador, nosotros de alguna manera cuando hacemos protocolo OPCDD estamos haciendo eso, estamos haciendo una red entre una computadora y un controlador, o una computadora y muchos controladores, ¿no? Pero en el caso de redes industriales, como curso que llevan, ahí hacen redes o intercambio de datos entre controladores, que es diferente. Entonces, eso también creo que en algún momento lo habíamos comentado, los niveles de red, ¿no? Es diferente comunicarse entre controladores que comunicarse entre un controlador y una computadora, así como es diferente comunicarse entre computadoras. Entonces, para eso hay que ver pues el tema de un poco saber algo de protocolos, de la data, ¿no? Cosas como esa. Pues en esta segunda parte a veces tocamos un poco el tema de protocolos, de algunas cosas de que tiene que ver con sensores, que de repente, como les digo, por ahí les puede ayudar a fortalecer algunos vacíos que tengan. Vamos a ver, ahí les había subido un documento, no le copió creo, vamos a bajarlo, ahí les había subido un documento, está en la unidad 4, 5, 4 creo, en unidad 5 creo, pues. Bueno, les había puesto uno que tiene que ver con redes, que tiene que ver con instrumentación, bueno, tiene que ver un poco con muchas cosas. Parece que están con problemas de red, ¿no? Entonces ahí les he puesto, por ejemplo, este documento. ¿Dónde estás? A ver, no me veía. Del protocolo HART. Como le digo, que es una especie de saber algo de redes y saber algo también de manejo de data y de instrumentación en sí. A ver, vamos a ver. Sí, sino que está lento, ¿no? Está, no sé qué, estas horas se baja la red. Bien. El, sería bueno recordar, y como le digo, a veces ver el panorama un poco a estas alturas, ya que están, creo que muchos de ustedes ya están en últimos ciclos, o si no están por egresar, ya tienen un conocimiento pues, de instrumentación, ¿no?
más allá de que sea poco o mucho, ya tienen conocimientos, quizás algunos están llevando redes también, un poco ahora de supervisión que se está viendo. Bueno, todo va concatenado, de alguna manera va concatenado uno con un tema con respecto a otro, ¿no? No se puede ver de manera aislada, siempre ayuda verlo de manera integral, ¿no? Por ejemplo, cuando hablamos de transmisores inteligentes, yo debo tener en cuenta que de repente aquí hay que hacer un preámbulo. Yo tengo que tener en cuenta todo despeinado, no importa. Estas. A ver, haciendo una recapitulación de algunas cosas que ustedes han visto, alguna recapitulación de algunos conceptos. En principio, la mayoría, hablando de sensores industriales, tienen que tener en cuenta que una cosa es, bueno, el sensor en sí es el elemento primario. El sensor en sí es, digamos, la parte que cuantifica a la variable física. Ahora, ese elemento, por ejemplo, una termocupla te entrega milivoltios, un PT100 te entrega también resistencia, de repente un sensor de presión piezoeléctrico te entrega también voltaje, milivoltios, o algunos voltios, y un sensor de presión capacitivo te entrega capacitancia, etcétera, ¿no? De repente un sensor de nivel de presión diferencial también te entrega resistencia. En general, normalmente los sensores te entregan pues magnitudes de conductancia, capacitancia, inductancia en algunos casos, resistencia, corrientes o voltajes. En general, muchas veces es así. Ahora, esos valores no son a veces manejados directamente. Y una de las primeras cosas que viene a tallar es la parte del acondicionador de señal. Y un acondicionador de señal, ¿qué función tiene? Eso a veces en electrónica pura, me acuerdo, de repente algo también ustedes saben de eso, en electrónica pura sabes que un acondicionador de señal, como su nombre lo dice, ¿no? Acondiciona la señal. Y dentro de esa parte del acondicionamiento, ¿qué es lo que hace? Que mi vista hasta que... Dentro de esa parte del acondicionamiento, una de las cosas que hace es filtrarla, y de repente antes de filtrar lo que hace es amplificarla. Lo amplifica, de repente lo linealiza también, lo filtra, en algunos casos lo aísla, etcétera, etcétera, ¿no? La cuestión que finalmente la señal sale más o menos buena. Entonces, lo que entra una señal baja en voltaje, en corriente, de repente no lineal, con ruido, etcétera, etcétera, lo trata de acondicionar. Ese es un concepto general del acondicionador de señal. Ahora, pero uno usado en la industria, ¿cómo le llaman? Transmisor. Un acondicionador de señal que tiene cuestiones particulares, que básicamente te estandariza la señal de 4 a 20 miliamperios o de 0 a 20 miliamperios, le llaman transmisor. Entonces eso es lo que hay que, digamos, tenerlo como idea principal, ¿no? Ahora, el transmisor, la función del transmisor es esa, pues. El transmisor en el fondo es un acondicionador de señal. Y no es más, y ahora que la señal, cosa que a veces también ese concepto lo manejan errado, ¿no? El transmisor hoy día, por ejemplo, los transmisores, en principio siempre cuando se hablaba de transmisor, se hablaba que el acondicionador señal te daba en corriente, ¿no? Entonces yo tenía por acá la parte de sensor en sí, el sensor propiamente, también que le llaman primario, también le llaman así, primario, está hablando del elemento, cómo se cuantifica la variable física, ¿no? Eso es lo que estamos hablando ahí. Y eso es lo que te da, pues como les digo, a veces incluso no necesariamente es una señal eléctrica, ¿no? Por ejemplo, un tubo de burlón.
Si acá está la variable física, el tubo de Bourdon, ¿qué te da? No te da una señal eléctrica. ¿Qué te da el tubo de Bourdon? O Bourdon o Bourdon. ¿Qué te da? Ahora hágame recordar mis clases de cuando dictaba sensores. Hace años no dicto sensores, instrumentación. Por acá está la variable física. A ver, ¿qué cosa te da un tubo de Bourdon? La parte de instrumentación es sencilla, pero es bien útil, recontra importante. Entonces esta información de la variable física se cuantifica, y acá está el sensor que le va a salir una señal cuantificada, ¿no? En general esto puede ser como le digo, una capacitancia, puede ser una conductancia, puede ser una resistencia, puede ser una corriente, puede ser un voltaje, ¿no? Realmente pueden ser muchas cosas, incluso puede ser un desplazamiento también. Un desplazamiento. Por ejemplo, el tubo de Bourdon, para medir presión, es un desplazamiento, pues es un desplazamiento angular. O el bimetálico, el sensor de temperatura bimetálico, por ejemplo. El sensor de temperatura bimetálico, que lo usan en cantidad, lo usan en las industrias, básicamente son dos metales que se dilatan también, y te genera un desplazamiento angular también. La cuestión que está cuantificada. Entonces, no solamente pues es una señal eléctrica, por si acaso. Ahora, en el caso de si es desplazamiento y quieres por ahí llevarlo a señales eléctricas, entonces este desplazamiento tendría que convertirse, se usan mucho los sensores de presión. Acá usan sensores de presión para que al final también se genere alguna cuantificación. La cuestión que una vez ya convertida en señal eléctrica pasiva o activa, acá venga tu transmisor. Acá viene tu transmisor. Y el transmisor, como les digo, es una condicionador de señal. A veces te linealiza, te filtra, te amplifica y al final te lo restringe en un rango estándar. Y ese rango estándar, más conocido a la salida, es 4 a 20 miliamperios. También, ya no se usa mucho, pero también hay de 0 a 20 miliamperios. Eso es lo que hacen. Y eso le llaman transmisor. ¿Sí? Ahora, este transmisor puede ser un transmisor clásico, ¿no? Normalmente, a veces la configuración que haces sobre él, pones el 0 y el span. Acá se configura, básicamente, tradicionalmente se configura el 0 y el span. El 0 y el span. Y se hace con un potenciómetro. Y debo saber que esto tiene electrónica. Está hecho con op-amps, normalmente con op-amps, transistores y op-amps. Pero ese transmisor es un transmisor clásico y eso hasta ahora se utiliza. Te genera esta señal de 4 a 20 proporcional a la variable física finalmente. Ahora siempre pues uno tiene que entender que los transmisores convencionales que te dan en voltaje, en corriente, primero tendría que ver que su función natural es adaptar la señal, acondicionar la señal y darte normalizado el valor, ¿no? Esa es la función principal. Ahora, está mal cuando hoy en día tú ves que a estos transmisores te dices que te entrega voltaje. Ahora, lo cierto es que ahí en los manuales de los equipos industriales incluso te dicen que te entregan voltaje, pero eso no está bien dicho, pero a veces hay que aceptarlo, ¿no? El voltaje, a veces algunos te entregan voltaje, y el voltaje que te entregan pues es normalmente de 0 a 10 voltios. No es que esté mal que te entreguen de 0 a 10 voltios, en todo caso está mal la terminología que emplean, porque eso ya no es un transmisor. Es un dispositivo electrónico, es un acondicionador, pero no es un transmisor. ¿Por qué crees que le llaman transmisor cuando es de 4 a 20 o de 0 a 20 miliamperios? ¿Por qué creen que es transmisor? ¿Por qué le acuñan ese tipo de denominación de transmisor? ¿Por qué creen? Porque miren cómo vamos a llegar hasta la parte inteligente y de repente hasta protocolos en algún momento. O sea, hay que comenzar de abajo para empezar a subir, y
y de repente llevar hasta la data hasta la escala, ¿no? Pues estamos comenzando de lo más rudimentario, que es los sensores, ¿no? Lo más básico. Entonces, estamos haciendo un repaso, ¿no? Hacer un repaso de sensores. ¿Por qué le llaman transmisor? ¿Por qué no le llaman simplemente un acondicionador de señal? Porque en el fondo es un acondicionador de señal. Tienen que tener en cuenta si es que normalmente esta información se lleva pues a dónde normalmente puedes llevarlo. Hay varias posibilidades. Que tú eso lo jales, esa información, y lo conectes a un controlador, es una posibilidad. Pero esa información la puedes llevar a un registrador también. Y un registrador lo único que va a hacer es registrar la data. Esa información lo puedes llevar a un indicador digital. Entonces, esa información lo puedes llevar normalmente o a registradores, o lo llevas a indicadores, o lo llevas a controladores. Y normalmente esa distancia entre el sensor y el controlador, o el sensor y el registrador, o el indicador, no siempre está cerca, porque normalmente está a distancia. Imagínate que esté a 50 metros. Si la distancia es 50 metros, si de acá salen, imagínate que hay una distancia, el equipo estará por acá, ¿no? El equipo electrónico estará aquí. Entonces puede ser como digo, un registrador. Normalmente las posibilidades que son tres. O es un controlador, un equipo, o es un indicador, a veces solamente te compras un indicador digital, o es un registrador. Entonces ustedes ya deben saber configurar o diferenciar también el uso de esos equipos, ¿no? Controlador, registrador o indicador. La cuestión es que esa información lo van a recibir y la distancia no siempre es cerca. Por eso justamente el motivo de que sea corriente es porque la corriente no se pierde con la distancia. O si es que se pierde la magnitud es mínima, casi nada. Si yo envío de aquí, por decir, está saliendo 6.89 miliamperios, después de 50 metros, de repente estará llegando, después de 50 metros de recorrido, está llegando 6.25 miliamperios. Casi nada o nada. Por eso viene el concepto de transmisor. Justo le llaman transmisor. Porque la señal de corriente está en el cable, porque es corriente, es como una fuente de corriente. No hay atenuación. Que si fuera voltaje es diferente. Si tú botas 7 que equivale a una señal de una variable física, en 50 metros no te va a llegar 7 voltios. De repente te va a llegar 6.6 voltios. Pierdes 0.4 voltios. Y 0.4 voltios es bastante, pues, significa o es muy representativo sobre la señal, sobre la variable física. En vez de repente esos 7 voltios te equivale, por decir, a 10 bares, cuando llegue en el registrador, en el controlador, está llegando 6.6 voltios, estás perdiendo 0.4 voltios, y de repente ya no es ese valor de 10 bares, él va a pensar que es quizá 6.5 bares o 6 bares, es un error grande, exagerando un poco. Entonces el voltaje sí se pierde con la distancia. Por eso, y eso es bien conocido, bien sabido, pues, ¿no? Por eso normalmente siempre cuando uno piensa que esa distancia tiene que ser con un transmisor, independientemente de la variable física, sea de nivel, de presión, de flujo, siempre tendrías que escoger un transmisor que venga el sensor más transmisor, para que asegurar que no hay caídas, ¿no? Y eso pues se utiliza en cantidad. Ahora, hay algunos que te entregan voltaje. Yo ahora veo que en los manuales de los fabricantes dicen, y tiene un transmisor. Entonces, uno cuando habla de transmisor, o sea, el equipo viene con transmisor, es un sensor de nivel con su transmisor. Entonces yo esperaría que me entregue 420 o 020, pero veo que está entregando voltaje. Entonces yo lo que he notado es que ya el término de transmisor lo han maltratado. Y eso ha ocurrido ya hace algunos años.
y ahora le llaman, como todas las cosas siempre se transgiversan con el pasar de los años, ahora que un transmisor por ahí encuentre, que le digan transmisor y que entregue voltaje, no sería de sorprenderse, cosa que está mal dicho, porque el concepto de transmisión o de transmisor está asociado a la corriente, no al voltaje. Por eso me sorprende cuando veo en algunos manuales de algunos fabricantes que usan el concepto de transmisor cuando entrega voltaje. Pero bueno, hay que solamente acostumbrarse a eso y tratar de entender bien que no es lo mismo corriente que voltaje. Ahora, si las distancias son pequeñas, pues hay sensores transmisores o sensores y instrumentos que te entregan voltaje y bueno, son más baratos obviamente, ¿no? Son más baratos. Entonces esas son las posibilidades, ¿sí? Ahora, ¿dónde nos vamos a concentrar? Es en el transmisor. Normalmente cuando yo hablo de configuración, los clásicos pues vienen con op-amps, pero hoy en día esto ha cambiado. Entonces ya estos son los transmisores clásicos, ¿no? Cuando hablamos de transmisores inteligentes, va a ser diferente. Entonces es la misma historia, todo esto es de repente igual, hasta cierto punto. Lo que va a cambiar es dentro de él que hay, y dentro de él, creo que también algo les comenté, hay un CPU. Es igual que los módulos del controlador avanzado que veíamos. Usan también un ASIC. O sea, un pequeño procesador, pero muy, muy pequeño. También tiene memoria de datos, tiene memoria de programas. O sea, es la misma idea de lo que tendría un módulo de entrada discreta cuando veíamos de entrada analógica, cuando veíamos en el PAC. Tiene las mismas, tiene los mismos componentes, por eso se habla de transmisores inteligentes. Entonces ya no espero que tenga pocas cosas, ¿no? Entonces acá hay un CPU pequeñito que es un ASIC básicamente, tiene memoria de datos y tiene una memoria de programa. Pero esto ya no sería uno clásico, es un transmisor inteligente. Entonces ahí también está mal cuando alguien dice sensor inteligente, ¿no? El sensor no es inteligente. El que es inteligente es el transmisor. El sensor en sí, ¿qué cosa es? El sensor pues es una termocupla, una galga, es un tubo de Bourdon, una placa orificio, el bimetálico. Esos son los sensores. Esos no son inteligentes. Lo que es inteligente es el transmisor. Pero a veces decíamos pues que el sensor inteligente, ¿no? Pero es como cuando también hablamos de actuador inteligente o válvula inteligente. La válvula en sí no es inteligente. La válvula es un elemento mecánico y no tiene nada de inteligente. El que es inteligente es el posicionador. Entonces, estos son los clásicos con los inteligentes. Entonces, como ya es inteligente, tiene muchas cosas como autodiagnóstico, tiene para calibración por software, o sea, tiene muchas cosas más avanzadas. Y dentro de eso pueden involucrar un protocolo de comunicaciones. Y ahora dentro de ese protocolo de comunicaciones tenemos lo que alguna vez también comentamos, el HART, el protocolo HART. Tenemos el protocolo Profibus PA o el Profibus DP o el PA. Tenemos el Modbus, algunos vienen con Modbus, vienen también con protocolos como el ASI. El ASI ya es un protocolo que está un poco, he visto que está descontinuado. En Siemens lo manejaba bastante, pero ahora lo ha cambiado con otro protocolo, no recuerdo el nombre. Esta puede ser un DeviceNet, etcétera. Entonces ya empiezan a aparecer protocolos. Ahora, pero uno de los protocolos el problema es que esos protocolos son meramente digitales. Entonces el transmisor inteligente ya empieza a ser digital en algunos casos, meramente digital. Pero los transmisores inteligentes digitales son muy caros. Hasta ahora son muy caros. Un sensor que tenga los protocolos Profibus PA, un sensor con su transmisor que tenga esa capacidad, con un protocolo Profibus PA, es bastante caro. Entonces, por ahí, un momento, buscamos un equilibrio entre lo caro y lo cómodo,
pero manejando más o menos la funcionalidad potente de la parte inteligente, y aparece un protocolo intermedio, ¿no? Que es un protocolo, una especie de analógico digital, porque maneja la señal analógica, que es de corriente, y sobre eso maneja también una señal digital, o sea, es una combinación. Y eso es el protocolo HART. El protocolo HART, muy usado en la industria, muy usado en instrumentación, que ustedes también tienen instrumentos de ese tipo. Ahí, bueno, ustedes todavía creo que lo han llevado en presencial, ¿no? Cuando manejaban ahí tenían tenían de temperatura, porque tienen de presión y de nivel, tienen, ¿no? Los tres son HART. Entonces, esos son también transmisores inteligentes en protocolo HART, por ejemplo. Entonces hay que conocer un poquito de ese protocolo. Pero le cambias el transmisor y podría ser uno de Profibus PA. La diferencia es que el Profibus PA o el DP o otro protocolo es meramente digital. Y vamos a ver que al final tenemos tres opciones, ¿no? Y es lo que vamos a ver ahorita en el documento, ¿ya? Tengo tres posibilidades en instrumentación, hablando de sensores y actuadores. En actuadores es lo mismo, ¿no? En actuadores también se usa estas tres combinaciones. Entonces, esa es un poco una primera impresión del tema de instrumentación, pues, ¿no? Como poco a poco del transmisor clásico empiezan a ver los inteligentes, y dentro de los inteligentes tenemos los híbridos y tenemos los meramente digitales. Y tanto los híbridos como meramente digitales ya empezamos a hablar de protocolos ahí. Empezamos a hablar de protocolos de datos, ¿sí? ¿Alguna consulta, jóvenes? ¿Preguntas? ¿Por ahí? ¿Alguna inquietud? Bien, entonces veamos en ese documento que les estaba compartiendo. Bien. Por eso acá le pongo transmisores inteligentes, ¿no? Y acá está justo un poco lo que hemos explicado. Antiguamente se usaba 4 a 20, bueno, hasta ahora se sigue usando. ¿Y qué es los 4 a 20 miliamperios? Los 4 a 20 miliamperios refleja el valor de la variable física. Básicamente es eso. Si este sensor me está entregando 4 a 20, ¿qué significa? El equivalente. Si es presión, me indica el valor de presión, o si es nivel, el valor de nivel, de temperatura, etc. O sea, la señal eléctrica es proporcional a la variable física. Pero la información de mantenimiento, si el equipo necesita calibración, las horas de trabajo del equipo, etcétera, si está mal funcionamiento del equipo, si el cable se ha roto o no se ha roto, ¿cómo me lo informa? Entonces todo eso tengo que hacerlo a mano. Toda esa información que le llaman hoy día gestión de activos, todo ese es el término de gestión de activos, es muy importante hoy día, ¿no? Se usa mucho en el tema es parte del comisionamiento que se hace en la instrumentación. Entonces eso no se puede, todo tiene que ser a mano, todo se hace a mano, porque no tengo más información, pues todo tengo que hacerlo a mano. Tengo que estar viendo el equipo, apuntar la hora, si hubo una reconfiguración, apuntarlo, etcétera, etcétera. Nos vamos al caso totalmente opuesto, cuando ya es el transmisor meramente digital, puramente digital. Entonces, por acá empiezan a salir protocolos, ¿no? Que pueden ir a los controladores y de ahí a la supervisión. Pero tengo en el protocolo están metidos dos tipos de informaciones. La información de proceso, que equivale a la variable física, ¿sí? Pero también tengo cosas ya adicionales, porque como si es un transmisor inteligente, digital, tengo el estado del equipo, algunas alarmas, gestión de activos, todo ya empieza a tener muchas cosas más agregadas que solamente la pura medición de la variable física. La información de mantenimiento ahora es digital. Se accede vía la estación del sistema, puede ser de una computadora o puede ser desde un controlador. Entonces, como dice, la gestión de activos permite a los usuarios gestionar las configuraciones, regímenes de respaldo, rastrear las acciones del usuario, qué usuario se metió al equipo, si lo configuró, lo cambió, porque tienes que hacerlo con tu contraseña, de configurar instrumentos, etcétera, etcétera, ¿no? O sea, ya no solamente se vuelve un dispositivo de medición
de mandar información proporcional a la variable física, sino pues es toda una entidad que tiene registro, ¿no? Y ahí viene el tema del comisionamiento. Tienes que el comisionamiento se hace un poco más interesante, más sofisticado, porque antes todo se hacía a mano. Ahora, pero este es un costo, son equipos muy costosos. Tranquilamente un sensor, por ejemplo, Profibus, está superando los $1.500, sensor transmisor. Si es el otro protocolo que es más caro, que es el, ¿cómo se llama este? Esta es una Profibus, el otro es, ahorita me voy a acordar, que es el más caro de todos. Pero esa es un poco la idea. Entonces se busca un punto intermedio. Como si va de lo barato, pero que no tiene mucha información, a lo muy caro, que ya tiene todo lo que quieres, dice, mira, mantengamos la señal de 4 a 20 miliamperios y sobre esa señal analógica que te da la información del proceso, tratemos de agregarle un protocolo de comunicaciones, que será un protocolo digital. O sea, se empieza a superponer información adicional sobre la variable del proceso. Y si se mantienen los 4 a 20, no hay diagnóstico ahí, no hay estado de dispositivo, no hay calibración, no hay nada de eso, pero sobre eso se va a superponer otra señal, y esa señal es digital. Y ahí está todo, por ejemplo, si quieres configurar, de actualización, de firmware, está diagnóstico, todo lo que es gestión de activos lo puede hacer por la parte del protocolo digital. O sea, conviven ambos, la parte digital, que es un protocolo, y la parte analógica, que digamos, por ahí están los 4 a 20 miliamperios tradicionales para medir solamente la variable física. Entonces, eso es lo que tiene pues mucha relevancia. No es que sea barato el protocolo, los dispositivos hard no son tan baratos tampoco, ¿no? Pero por lo menos son un poco más asequibles que los digitales meramente. Y a veces por temas de seguridad también. Porque lo que pasa es que cuando tú compras un protocolo hard, te da la ventaja de que puedes manejar todavía controladores tradicionales, con entradas y salidas tradicionales. Pero si te compras digital todo, también los controles tienen que ser todo digital, con protocolos. Y o sea, la viabilidad también tienes que ver, ¿no? Entonces todo tiene su ventaja y desventaja, ¿no? Entonces ahí uno tiene que meterse más a detalle y rescatar cuál es de lo digital lo bueno y cuál es, porque si es meramente digital a veces para control es un problema. Porque si es meramente digital significa que toda la información del proceso, del sensor o de la variable, sea para medición o para acción, es por protocolo. La pregunta es, si vas a hacer control, ¿sería adecuado que la información del sensor venga por un protocolo? La información que va al actor venga por un protocolo, de repente, o a veces de repente sí. Entonces, ahí tienes que ver ya los tiempos de respuesta, ¿no? Cuando haces control. Sin embargo, aquí el protocolo HARP podrías manejar el control por la parte analógica o las cuestiones de gestión de activos por la parte digital, no había ningún problema. Y también no necesitas tanta inversión. Entonces, cada uno tiene sus ventajas y desventajas. El Fieldbus, Fieldbus es uno de los más caros. Los instrumentos Fieldbus son muy, muy inteligentes, muy interesantes, pero son equipos demasiado caros, ¿no? Hay muchas empresas, cada vez han aumentado empresas, sobre todo obviamente las mineras, son las que usan más Fieldbus, y es toda una tecnología bien interesante, ¿no? Eso sí es meramente digital, es puramente digital. Así como es digital también el Profibus PA, pero obviamente el Fieldbus es mucho más sofisticado. O sea, no en el protocolo en sí, porque yo no me fijo en el protocolo tanto, sino me fijo en la potencia del protocolo y qué data me da. En la data que maneja un Fieldbus es mucho más sofisticado de lo que te maneja un HART o un Profibus PA, por ejemplo. El más cercano al Fieldbus está el Profibus PA, que más lo maneja Siemens. Entonces, y eso uno se va dando cuenta cuando va manejando equipos de uno u otro, o también cuando va, pues, leyendo un poco de información. El Fieldbus, yo he manejado instrumentos Fieldbus,
realmente son una maravilla, ¿no? Son bastante, es toda una tecnología bien interesante. Ese sí es uno de los, dentro del grupo de digitales es la mayor expresión, es la mayor expresión. Pero es, ya por eso lo coloco aquí. Pero en todo caso, en resumidas cuentas, tiene los clásicos, el 420, los digitales puramente, y los híbridos, que es el hard. Y el hard puede ser recontra conocido y utilizado. Acá está, por ejemplo, los tradicionales 420. Dice, de 0 a 3500 PSI, te doy 4 a 20 mA, por ejemplo. Eso es un transmisor de presión. Este es uno de flujo. Te da 4 a 20 mA en un rango de flujo. Estos son los clásicos. Hay otros que te dan voltaje, por ejemplo esto, ¿no? De 0 a 100 bares, de 0 a 10 voltios. Estos son los estándares, son de presión. Wika, pues, es una buena marca, ¿no? No sé si ustedes han comentado en sensores. Wika es... Pueden entrar a la página de Wika, ahí aprenden un montón de instrumentación. Tiene buenos videos también. Hablemos un poco de protocolo HART, entonces, ¿sí? Hablemos un poco de protocolo HART. No sé si tienen alguna consulta ahí, preguntas. Ya creo que ha llegado la mayoría. Faltan 3. Marco, Pablo, Pedro, Sergio, Cristian. ¿Alguien sabe cómo está su compañero que ya se arregló Ludeña? Bueno, Ludeña se llegó a retirar, ¿no? Pero ¿alguien sabe cómo está? Nadie es su compañero. Qué raro, ¿no? Sí, pues. Bueno. Bien, el protocolo HART, como les digo, es un transmisor, ¿no? Acá está un transmisor de Rosmund. Rosmund, pues también esos. Cuando preguntas precios de Rosmund, a veces ya tienes que ir preparado porque psicológicamente tienes que ir preparado cuando le vas a pedir un precio de Rosmund. Son equipos, son carísimos, pues, ¿no? Entonces, yo no entiendo cómo pueden costar tan caros a veces los instrumentos industriales, ¿no? Y cuando te vas a las Malvinas, pues vas a encontrar 500 o 1000 veces más barato un, un transmisor, ¿no? Que obviamente que no es Rosmund, ¿no? Pero son físicamente se parecen. Este es un transmisor, por ejemplo, de Rosmund y con protocolo HART. Bueno, acá hay un poco de historia del HART. El HART tiene estas cualidades. Cuando dice, mira, la variable de medición, que puede ser, el protocolo está para medición y para acción, ¿no? O sea, para ambos, ¿no? No solamente para que el sensor, la información del sensor vaya al transmisor, sino también la señal de mando va al actuador o al preactuador y ahí recién, en este caso ya no sería un transmisor, ¿no? Sería la contraparte, por ejemplo, sería en una válvula el posicionador. Sí, el posicionador. Entonces recibe la información del posicionador y eso ya regula la válvula, que entendiendo que la válvula es uno de los actuadores universales, pues es uno de los que más abunda, ¿no? Las válvulas son actuadores universales. Una válvula te sirve para regular flujo, te sirve para regular presión, te sirve para regular nivel, te sirve para regular pH. La válvula está para todo. O sea, es increíble que la válvula sea el actuador universal. Y dice, entonces los 4 a 20 mA, mientras que la señal digital lo utilizas para otro tipo de información, como parámetros del proceso, configuración, calibración, diagnóstico, alarmas, etcétera, etcétera. Tienes las dos. Y esta es la señal HART. Mira. La señal HART es una señal cuya amplitud no es muy grande, ¿no? Es más o menos es un miliamperio de amplitud, pico a pico. Su amplitud pico a pico es de 1 miliamperio. No es mucha, ¿no? Ahora, pero es una señal senoidal. Y es una señal senoidal de 2 frecuencias. Acá más o menos he tratado de dibujarlo. Esta es una frecuencia y después vienen otra frecuencia. Los de baja frecuencia, ese es uno lógico, y los de alta frecuencia serían 0 lógico, es como decir acá 0, 0, 1, 0, 0. Ahí está transmitiendo 1, 0, 0. Bueno, en general los protocolos transmiten 1, 0, 0 y 1, ¿no? Cualquier protocolo transmite eso. Entonces, aquí, como les digo, el digital no es que sea, no piensen como en los otros protocolos, es alto y bajo, sino que hacen esta jugada. Dice, voy a
que si mando esta frecuencia de 1.2, que es estandarizada, porque el HART es un estándar, HART lo maneja Emerson, HART lo maneja Rosmond, Yokogawa lo maneja HART, Wika maneja HART, o sea, es independientemente de la marca. Siemens también maneja HART, o sea, HART es un estándar, y esto tiene que respetarse estas frecuencias, ¿no? Dice, entonces, en función a esa frecuencia es lo que manda una codificación binaria que equivale, por ejemplo, a un diagnóstico, una calibración, etcétera, etcétera. Y es una señal que, como es senoidal, se va a superponer, dice, sobre la señal analógica de 4 a 20 miliamperios. Se superpone. A esa señal superpuesta es lo que le llaman modulación en frecuencia, es la famosa modulación en frecuencia. Si yo lo veo en el tiempo, lo vería algo así, ¿no? Ahí dice consulta, respuesta, consulta, respuesta, consulta, respuesta. Esta señal que está cambiando acá, sube, 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 baja, esa es la señal de 420 miliamperios, ¿no? Que está cambiando en el tiempo, y aquí está la valor del proceso, la variable del proceso. Pero el otro es la señal HART, donde está otro tipo de información, pero están superpuestas. Ahora, hay que entender que la señal HART es justamente esa señal de senoidal de dos frecuencias, ¿no? Hay que entender que la señal HART no es continua. De repente, el transmisor, por ejemplo, en el caso del registrador, sobre todo el controlador, ¿no? El controlador le puede hacer alguna consulta al instrumento, HART. Entonces el HART, en ese instante que le hace la consulta, acá por ejemplo, le dice, a ver, dame un dato, le manda al instrumento, y aparece esta señal superpuesta sobre los 4 a 20 que está midiendo. Y el transmisor le responderá, ¿no? Toma este dato, le está respondiendo. Pero siempre ahí está ocurriendo, si por acá tengo el controlador, por acá tengo el transmisor HART, ¿no? Por acá tengo el controlador, y por acá tengo el transmisor HART. Entonces, aquí en la línea de comunicaciones, si acá hay una línea de comunicación entre ellos, el HART está apareciendo aquí en un instante, de repente en otro instante aparece, de repente no aparece por buen tiempo, de repente en otro instante aparece. No es una forma común de usar, es que los 4 a 20 estén constante, pero la señal HART esporádicamente aparece, no cuando se requiere nada más. Si es que del controlador yo quiero configurar, si es que de acá quiero configurar al transmisor HART, en ese momento aparecerá la señal HART. ¿Sí? Ese es el famoso protocolo. Ahora, si la información HART del transmisor lo tengo en el controlador, entonces tranquilamente esa información, y si yo sé interpretar la información del controlador, eso lo podría llevar, y ahí viene el tema de red, pues, ¿no? Lo puedo llevar a la parte de supervisión escada, ¿no? No habría ningún problema, porque ya está metido en el controlador la información HART. Ahora acá habrá otro protocolo entre la computadora y entre el controlador. Hay un protocolo, pero entre el controlador y el transmisor hay otro protocolo. Te das cuenta cómo empiezas a enlazar. Al final la escada tendrá la información del transmisor HART. En el escada yo podría decir, mira, quiero reconfigurar a este transmisor. Ya preparo aquí, hago mi interfase, descargo, mando datos al controlador, el controlador se comunica con otro protocolo al transmisor, y ya reconfigure o recalibre o vi el diagnóstico, etcétera. Es así como se trabaja integrando un poco la parte de campo, la parte de control y la parte de supervisión. Esa es la idea, jóvenes, ¿sí? O sea, es una señal superpuesta sobre los 4 a 20 miliamperios. Esa es la famosa señal HART. Entonces, aquí se generaría una pregunta válida, pues, ¿no? Una pregunta válida sería la siguiente, ¿no? Que siempre lo hago para ver si han captado, ¿no? Una pregunta válida sería si la señal
de 420 está cambiando en el tiempo, ¿no? En función a la temperatura, en función a la presión, depende de qué cosa está midiendo. Entonces, y ahí aparece la señal HART. En un momento se está haciendo una consulta, o estás haciendo una calibración, o está mandando alarmas de falla. Entonces el HART está apareciendo cada cierto tiempo. ¿Alteraría mi señal de medición de 4 a 20? ¿Lo alteraría o no? ¿Qué creen? Porque yo sé que los 4 a 20 me indica el valor de la variable física. La señal HART me indica otra cosa. Pero como están superpuestas, la pregunta sería si me va a afectar a mi variable de medición, o al menos en ese instante. ¿Qué creen? ¿Mm? Pregunta del millón. ¿Qué creen? ¿Le afectaría? Así como están viendo. ¿No le afecta nada? o, claro, pero ¿por qué no le afecta? No, ahí dice, no es que ahí digas. ¿Por qué no afecta? Bueno, ahí ya lo está diciendo. No, la pregunta es ¿por qué no afectaría? Claro, porque ahí abajito, si se fijan, dice la señal, lo que pasa, y esa es justamente la idea, ¿no? Por eso cuando les ponía acá, la señal al superponerse es una señal superpuesta sobre la señal analógica. Entonces, punto 5 hacia arriba, punto 5 hacia abajo, negado. Es negativo. Entonces, el valor promedio continuo, porque esta señal analógica es continua, el valor promedio de la señal analógica continua es 0. O sea, 0 más 6 miliamperios es 6 miliamperios. Si es que en algún momento la señal analógica, que equivale a 1000 grados, vale 18 miliamperios, 18 miliamperios más la señal HART es 18 miliamperios, porque es una señal continua. Entonces no altera en absoluto, no altera en nada. Por eso aquí, como el valor promedio de la señal FSK, que es la señal HART, modulación en frecuencia, es 0, no afecta a la medición. Sino que a veces algunos, y de repente dicen como es una señal senoidal sobre una continua, entonces obviamente que le va a afectar al menos en algún instante. Pero eso no es cierto, no le afecta nunca, ¿no? Entonces eso hay que tener cuidado, porque el valor promedio es 0. Entonces tú podrías estar, el equipo te podría estar haciendo el diagnóstico continuo y aparte podrías estar midiendo también el valor de la variable física. Y no hay ningún conflicto, ¿no? Las dos cosas lo estás haciendo bien. Muchos se acostumbran a usar el HAR separado. Dice, mira, si voy a usar primero uso la señal HAR para configurar, para hacer una cosa, otra cosa, y después lo uso para solamente medir 420 miliamperios, ¿no? Entonces ahí vamos a ver qué hay variantes en cómo lo utilizan eso. Pero esa es la idea, el inicial. Pues acá está un poco una frecuencia, otra, 1, esta frecuencia, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 1, 0. Lo que cambia. Y esta codificación está estandarizada. Para eso hay una norma que dice qué debes mandar, qué códigos debes mandar para tal o cual situación, ¿no? Justamente es un estándar, ¿no? Se definen las codificaciones. Entonces, la variable del proceso es portada por la señal analógica, mientras que la comunicación digital se accede como parámetros del proceso, configuración de instrumentos, calibración, información de diagnóstico, que mediante el protocolo HAR viaja sobre el mismo cable y simultáneamente la señal analógica. Esa es la idea. Entonces acá tengo esto es un transmisor HAR. Como digo, es
Se usa mucho para comisionamiento, se usa bastante para eso, para mantenimiento, diagnóstico. O sea, cuando quieres sacarle ya, por eso le llaman sensor inteligente, ¿no? Porque el sensor mismo puede, el transmisor, perdón, el sensor inteligente estaría mal dicho, se dice sensor, transmisor, pero a veces se acostumbra a decir que el sensor es inteligente. Lo que es inteligente es el transmisor. Hablando de equipos industriales, ¿sabes? Porque cuando hablamos de sensor inteligente, hoy en día también hay, pero ese sensor inteligente es otro concepto, ¿no? Ahorita estamos hablando de equipos industriales, ¿no? En equipos industriales normalmente no he visto que haya sensores inteligentes, lo que hay es transmisor inteligente. Pero hablando en otros rubros, sí hay sensores inteligentes, porque el sensor es meramente electrónico. Entonces eso ya es otro campo, ¿no? Ahora, hay formas de usarlo el protocolo. Normalmente la debilidad de esto es que el protocolo es muy lento, ¿no? Bueno, para hacer diagnóstico, para hacer configuración tampoco quiero rapidez, ¿no? Dice 2 a 3 actualizaciones por segundo. O sea, por ahí como que velocidad no le pidas. O sea, vas transmitiendo o recibiendo data cada tiempo de 2 a 3 actualizaciones por segundo, que no es muy rápido. Pero, como les digo, para hacer diagnóstico eso ya es bastante. O configuración, no necesitas mucha rapidez. Entonces, en los controladores lo que hacen a veces es poner filtros. ¿Para qué? Para que pase, como están mezclados, como la señal de analógica está mezclado el hard, entonces tratan de separar ambas señales. Si yo tengo un PLC, por ejemplo, en el PLC tendría que, por eso ahí los módulos de entrada hard en un PLC tienen que ser módulos especiales. Y esos módulos empiezan a separar, tienen filtros para separar la parte analógica de la parte de modulación. Y por eso esos módulos son caros, ese es un problema. Esos módulos tendrías que adquirirlo para el PLC, ¿no? Una forma clásica de usarlo es esta, ¿no? Bueno, en principio los hard son configuración maestro-esclavo. Siempre un máster. Los instrumentos son los esclavos. Sea un actuador o sea un sensor transmisor es un esclavo. Y un actuador también. Entonces tiene que haber un maestro. Y ese maestro puede ser un controlador. Puede ser una computadora. Bueno, si es una computadora, tengo que adaptar el protocolo con la computadora. Y eso lo hacen los modem hard. Estos modem hard se usan bastante. Te compras un modem hard para que la computadora entienda pues el protocolo, para que pueda entender el protocolo. Ese es La otra forma sería, si no quieres tener este modem hard, te compras este handheld. Este también es para hacer la configuración hard, te detecta diagnóstico, o sea, son equipos también adicionales. Lo ideal sería que el controlador lo haga todo, pero a veces ahí también necesitas buenos programadores, porque programar, por ejemplo, con el control OIC se puede hacer. El control OIC, el pack, tiene funciones para hard, tiene funciones especiales para hard, pero si sacas eso, pues es un bloque muy grande y hay que saber bien el manejo del hard para que el controlador haga todo, el diagnóstico, y ya te estás olvidando de estos terminales, la calibración, la lectura de la data, todo. Lo puede hacer con el controlador, incluso con el PLC, ¿no? Si que tuviera el módulo especial. Si no, por eso la gente a veces trabaja de esta manera. Dice, no, primero lo hago toda la configuración, todo por hard, y después solamente uso el controlador para que sea el maestro, pero el controlador solamente, este puede ser una computadora o puede ser el PLC, ¿no? O un controlador general. Él ya solamente va a recibir la señal de 20, ¿no? O sea, ese es el problema, ¿no? Que se trabaja de maneras fluyentes. Muy poco algunos apuestan por trabajar las dos cosas a la vez. Lo que hago fuera de línea, uso el hard para lo básico,
pero no aprovecho su diagnóstico, algunas cosas que se hacen en línea, sus alarmas, esas cosas no lo aprovecho. Porque si quisiera aprovechar, tendría que en el PLC o en el PAC, tendría que saber programar más o menos el bloque para enlazar el hard. Como le digo, a veces ahí tienes que saber bien el protocolo y entender también la programación del equipo, ¿no? del controlador en este caso. Entonces no muchos apuestan por eso. Por eso los DCS, que son los controles más avanzados, te facilitan ya ese manejo. No es que sea fácil, pero por lo menos es más amigable. Y desde el DCS puedes hacer todo, ¿no? Entonces, ya las funciones son más amigables. Pues lo que dice, el maestro puede ser un controlador, un DCS, un PLC, una computadora. Hay maestros secundarios también. Y los esclavos pues son normalmente los transmisores y los actuadores. Bueno, por ahí a ver, algún controlador por ahí que podría responder, ¿no? Pero en sí son los transmisores y actuadores. Esos son los esclavos. Y aquí están tiene tres modos de trabajo. La comunicación punto a punto, que sería el maestro, independientemente si es una computadora o un controlador, un PLC o un DCS, le hace la petición, le dice, no sé, te solicito un dato, y él te responde, atiende esa solicitud. Esa es la comunicación master slave. Ese es un punto a punto. Es una de las que más se utilizan. Es una de las que más se utiliza, el punto a punto. Hay también un punto a punto tipo burst. El problema del punto a punto es que siempre tengo que estar pidiéndole el dato, ¿no? O sea, digo, te pido y tú me entregas el dato, ¿no? Lo que te he requerido. El otro sería el tipo burst. Ahí hay que configurarlo para que el equipo continuamente, cada cierto tiempo, te mida información. Ya tú no tienes que estar solicitándolo. Entonces, si crees que el dato debe ser entregado constantemente, entonces lo configuras para que sea tipo burst. Esa sería la segunda. Y la más compleja, bueno, acá está el burst. La más compleja sería el multidrop. Eso es cuando tú ya armas una red de instrumentos. Cuando armas una red de instrumentos. Ese es el caso más, digamos, sofisticado, ¿no? Ahora veamos esta parte, ¿no? ¿Qué es lo que ocurre normalmente, como les digo, qué es lo que ocurre normalmente en las industrias? ¿Cómo lo utilizan muchas veces? Como yo sé que en el hard, como les digo, está metido por un lado los 420, que es la información de la variable física, ¿no? Presión, flujo, nivel, lo que estoy midiendo. Y por otro lado en la señal hard está otras cosas, ¿no? Alarmas, datos de calibración, el cero, el spam, están otras cosas. Entonces, ¿qué es lo que hacen muchos, ¿no? Y no sé por qué lo hacen de esa forma a veces. Compran un sensor y dicen, mira, como yo la configuración, la calibración, todas esas cosas, sé que se hace por hard, entonces fuera de línea, antes que opere el equipo, lo configuran por hard. Para eso lo pueden usar una computadora, pueden usar un controlador, o pueden usar ese handheld que se veía, que es un elemento que con la mano lo vas configurando. Esa es una forma común. Y después, cuando ya está configurado, simplemente ya lo empiezas a emplear, ¿no? Pero lo empieza a emplear el equipo, el transmisor, el sensor transmisor. Pero ya no le sacas provecho al hardware, porque ya como está en línea, ya está trabajando, está midiendo la variable física, ya solamente está midiendo, pues si estás viendo 4 a 20 miliamperios en ese rango nada más.
Así aparezca el hard, no lo usas, porque el controlador no lo has preparado para eso. Si en algún momento quisieras tener alguna información, ¿qué hace el operador? Va con ese handheld o con la computadora y su adaptador y lo conecta ahí en paralelo y empieza a sacar la información. Pero es un trabajo que se podría hacer quizá una vez en la semana o una vez al mes tal vez, ¿no? Pero no le está sacando provecho. O sea, por eso digo, es mucho de costumbre manejarlo separado. El equipo como tal te manda las dos señales en el mismo momento. Pero como le digo, la gente no quiere complicarse y dice, bueno, voy a configurar el equipo, le voy a poner un filtro, cosas como voy a activar tal cosa, pero todo eso es por hardware. Y una vez que está eso, pero eso es antes que opere, antes que empiece a funcionar. Y cuando ya está configurado todas esas cosas, ya lo dejan, se lo desconectan y empiezan a trabajar. Y eso no lo hacen con el controlador, pues lo hacen solamente con un handheld o con un software a través de la computadora. Y yo a veces no me explico mucho para qué comprar un hard, un sensor transmisor hard, y no le saca mucho el provecho, porque solamente te ha servido para hacer una configuración y sacar algunas cualidades del equipo. Pero más allá de eso, en línea, ya cuando esté en operación, la capacidad, por ejemplo, de diagnóstico no lo estás usando. La capacidad de enviarte alguna alarma, de alguna detección de evento, el hard te lo va a enviar, pero la señal está ahí por gusto, porque no le estás sacando provecho. Esa es la forma más común. Entonces, eso es lo que muchas veces se hace. Muchas veces se hace, si yo tengo acá el transmisor, me compro el transmisor, solamente lo configuro. Paso 1 es configuración, se configura por hard. eh, como es un instrumento inteligente, tiene pues muchas cosas, no solamente el cero y el span, ¿no? A veces tiene escalamientos que le puedes meter por ahí, pero todo lo haces fuera de línea, todo lo haces fuera de línea, ¿no? Si este es un transmisor, este es un sensor, transmisor hard, todo lo haces fuera de línea. Es lo que la gente normalmente acostumbra a hacer eso, en muchos lugares, ¿no? Y ya cuando ya está listo, lo que haces es, como te digo, ahora recién lo pongo en operación con el controlador. El control estará por acá, ya sería el control, y lo conectas. Pero el controlador estaría solamente midiendo. El controlador solamente estaría midiendo la información, ¿no? de 4 a 20 miliamperios, en qué valor está la variable física. Pero de repente la señal hard va a aparecer, pero el control ni le va a hacer caso, porque no está preparado, no lo ha preparado. Y esa es la configuración que hacen punto a punto. Punto a punto. Ahora, esa es una forma. ¿Dónde le sacas el mayor? Y en principio para eso, en el controlador, este de acá sería una entrada tradicional. Este sería una entrada salida, bueno, en este caso, una entrada analógica tradicional, o sea, clásica. O sea, no es ninguna entrada particular. Te puedes comprar un módulo de entrada analógica y lo mismo sería un actuador. Y bueno, vas trabajando con eso. Te recibe 4 a 20. Pero si aparece el hard por ahí, si en algún momento el hard aparece, de repente en algún momento hubo una alarma, el hard aparece. Pero como es una entrada analógica clásica y además ni siquiera lo has programado al controlador, bueno, no pasa nada, no lo daña, no pasa nada de eso. Simplemente lo estás ignorando. Entonces, si es que quisieras aprovechar de eso, que esa sería la otra situación. Trabajas en punto a punto, y eso sí ya empieza a costar más. La otra situación sería que, ahora, el mismo esquema, pero ahora cambio, ya no es una entrada analógica tradicional, es compra una entrada analógica hard.
que sería el hard. Ahí sí podría ser el tipo burst que dice, ¿no? Ahí tendría que hacer eso. Ahí sí podría ser el tipo burst, ¿no? Pero para eso yo tengo que programar el controlador, tengo que ver en este PLC o en este controlador cómo se maneja la parte de hard. En el controlador ahí, como les digo, tiene esa posibilidad, ¿no? Creo que hay bloques ahí para manejar la parte de hard, interpretarlo. En el DCS es un poco más fácil eso. En el PLC es un poco más tedioso. Por eso, como les digo, no les gusta usar mucho la de arriba, más usan, o el de abajo, más usan el de arriba. O sea, lo trabajan de manera excluyente. En el otro caso sí, el último, como la entrada hard ya internamente separa. Mira, la parte de 4 a 20, por un lado lo mides, y la parte de si detecto un hard, también lo capturas, al final hard. Entonces las dos señales estás trabajando. Pero para eso tienes que haber acá configurado y programado la opción hard. Es bien interesante eso, parte es bien interesante. Hay una última opción, que es la más compleja, o en todo caso en el cual, en la que estamos viendo ahorita, ¿no? Que es la multidrop. En la multidrop, antes de ir a la multidrop, veamos lo siguiente. Como les digo, así como hay entradas analógicas, también pueden haber salidas analógicas. Hard, lo mismo, ¿no? Ahora, lo que hay que tener cuidado son en los tipos de entrada analógica hard. Las entradas analógicas hard comunes son las siguientes. Si yo acá dibujo una entrada hard, fíjate que es una entrada hard, un módulo de entrada analógica, módulo de entrada analógica hard. Hay dos tipos de módulos. Y eso una vez me pasó con unos ingenieros. A veces, como les digo, jóvenes, no hay que ser muy experto en muchas cosas, simplemente hay que tener las cosas claras. Si tú conoces bastante, en buena hora, pero si conoces, digamos, bueno, si conoces no de repente mucho, bueno, yo tampoco yo no conozco mucho, ¿no? De repente conozco algo, pero lo que quizá más ayuda también es ese algo, eso poco, tenerlo claro, tenerlo claro. ¿Qué es lo que ocurría? Normalmente lo que tú ves es esto, tienes un módulo de entrada hard, entrada analógica hard, pero lo que pasa es que hay algunos que no saben que hay dos tipos de módulos de entrada hard, y la mayoría que usa es de este tipo que vamos a mencionar. Dice, mira, yo me he comprado un módulo de entrada hard de 8, de 4 puntos nada más, 4 canales, saca un canal, dos canales, otro canal y otro canal. Tiene 4 entradas analógicas, el channel 1, el canal 1, sí, canal 2, etcétera, el channel 2, etcétera. Entonces, la forma más común, y esos son los tipos más comunes, ¿no? Dice, compro un instrumento hard, lo coloco, y por acá coloco otro, y por acá coloco otro, y hago el cableado. El cableado respectivo, un par de cables con su tierra, otro par de cables con su tierra, y así voy conectando. Obviamente que si es un módulo hard, que no son muy baratos, tienes que sacarle la potencia del hard. ¿Qué es lo que ocurre muchas veces? Que compran el módulo hard, pero desperdicias, o sea, solamente lo estás usando, acá tú vas a ver que están usándolo solamente como 4 a 20. Como 4 a 20 milímetros, nada más. Y el hard no lo usas. Entonces, ¿para qué compras un módulo hard? Has gastado por gusto en una entrada, mejor te hubieras comprado una entrada analógica clásica, pues, ¿no? Que normalmente está 5 veces más barato eso. Un módulo de entrada hard tranquilamente está a 2.500 soles, 3.000 soles, solamente el módulo de entrada hard.
Entonces, ¿para qué comprarte eso si solamente lo vas a usar como un 420? Ahora, suponiendo que le están sacando provecho, entonces si le sacan provecho, entonces la forma de uso más común es esa, que cada sensor transmisor hard o actuador hard vaya en cada punto. Esa es una conexión multipunto. ¿Qué es lo que puede ocurrir? Y ese es un error que a veces dicen. Pero miren, yo recuerdo la presentación de acá, ¿no? Viendo esta presentación, dice, pero yo sé que el hard puede trabajar en redes, cierto, el hard puede trabajar en redes, y esa forma es la opción multidrop, la opción multidrop. Y en la opción multidrop, que era lo último que estaba aquí, por eso quería hacer este, dice, mira, yo puedo tener acá mi maestro y conecto en red, dice, estos dos acá, estos dos en el mismo cable, o sea, los dos están, el actuador, la válvula, está en el mismo cable, o sea, este punto es común para todos, este punto es común para todos. Ahí ya estoy trabajando en redes puras, en redes puras. Entonces, ¿qué es lo que podría hacer? Entonces empiezan a hacer lo siguiente. Si es así, entonces, ¿por qué no conecto? Y esa es una buena pregunta, ¿no? ¿Por qué no haría esto? O sea, esta misma situación, lo voy a copiar. Esto de aquí, entonces, ¿estaría bien que yo haga esto o no? Si esa opción multidrop hay, ¿por qué no hago esto? Ojo que acá son dos cables. Bueno, hay un tierra, ¿no? Hay un tierra en común, que esto va a tierra, entonces el otro va a tierra, que es común con este tierra. Entonces, esto podría conectar acá, esto podría conectar aquí. Bueno, este tierra con este tierra está unido, y este tierra con este tierra está unido, y ese tierra con, bueno, por acá habrá un tierra que está unido. O sea, las tierras estarían, bueno, tierras entre comillas, estarían unidos. El común en todo caso estaría unido y por acá estaría un punto, ¿no? ¿Podría ser eso o no? Porque estaría trabajando en esta opción multidrop. Porque es lo que está acá, pues. Este Pero, punto es común. Sí, dime. pero profesor, ahí no tendrías que a cada controlador darle un código diferente para que no se confunda el Ah, ya, le has PLC. puesto códigos diferentes, así es. Ah, ok. Le vas a dar un número de nodos, así es. Muy Le vas bien. a dar nodo 1, nodo 2, etcétera, ¿no? Un número. Ya asignado el nodo. Físicamente, porque cuando vas a trabajar en forma multidrop, tienes que darle un nodo, eso es cierto, ¿no? Y máximo puedes colocar hasta 15. Normalmente comienza el número 1, el 0 está reservado, el número 0 está reservado, si mal no me equivoco. No creo que tantos protocolos ya me... Entonces, es posible, y hay que tener, cuando tú lo usas en multidrop, cuando tú usas en esta función multidrop, tienes que tener en cuenta que, claro, acá tú podrías también repreguntarte y decir lo siguiente, ¿no? Que sería válido, ¿no? Vamos a ir la red. Pero mira, y este punto no estaría siendo cortocircuito porque, mira, si por acá, imagínate que por acá salga 420 miliamperios, pero también está entrando, este también está entregando, pero este también de aquí está entregando, no se cruzaría, o sea, es medio raro, ¿no? O sea, y el tierra de los 420 también no estaría cruzado, o sea, como que está medio raro eso. Lo que pasa es que cuando tú configuras en multidrop, los 420 miliamperios ya no existen, desaparece esa función. Cuando tú en el equipo lo pones en multidrop, olvídate de los 420. Todo es puramente hard. Que por acá lo pongo. Se queda en 4 miliamperios constante. O sea, se queda el cable, se queda alimentado. Todos botan 4 miliamperios.
Ya, pero esos 4 miliamperios no tienen ningún significado. O sea, por acá está 4 miliamperios, pero no es la medición de nada. Simplemente es 4 miliamperios fijo, que todos lo tienen, para que sobre eso se superponga el hard. Entonces ya no existen 420 miliamperios en forma multidrop, porque si no habría un cortocircuito. Entonces cuando tú lo configuras el equipo en multidrop, y por eso les digo, esa es la forma más compleja de usarlo y sacarle mayor provecho al hard, es cuando tú vas a, en forma multidrop, vas a poner en redes a los instrumentos, y en ese caso los 420 desaparecen. Solamente se queda con 4 miliamperios constantes. Pero ¿qué pasó con la medición de temperatura, medición de presión, regular la válvula, que mandaba, o otro sensor? ¿Qué pasó con eso? Eso sale por hard también. Todo sale por hard. Pero en varios dispositivos sobre el mismo cable hay una limitación de los dispositivos, mensajes, todo diagnóstico, sin afectar la señal analógica de medición. Acá está, ¿no? Como dice, los 4 miliamperios ya no tiene algún significado al proceso, o sea, no es ni temperatura ni flojo, ya no, ya olvídate eso. Entonces todo sale por hard, no sé si por ahí lo puse. Entonces, si la variable está en 7 bares, por decir, ¿no? Entonces esos 7 bares sale por hard, y ya te está informando también por hard. Si quieres abrir la válvula al 70%, entonces mandas también la señal hard, que equivale a 70% para que lo abra la válvula. O sea, no hay nada de 420. Entonces, bajo ese enfoque sí podría ponerlo de esta manera, multidrop. Todo, o sea, todo es meramente hard. Tanto la señal del proceso como la señal de diagnóstico, gestión de activos, todo es hard. Y es más fluido. Y aquí le está sacando toda la potencia porque estás en redes. Todos los equipos están en redes. La pregunta es si es que puedes hacer eso, entonces si esta conexión estaría correcta o no. Porque la conexión física sería algo así. ¿Saben que no? Y esto una vez se estaba haciendo, ¿no? Y yo le decía, pero ¿eso es posible hacerlo? No, pero en multidrop se puede hacer eso. La pregunta que tienes que hacer es si este canal está preparado para hacer multidrop. Eso lo define el módulo. El módulo lo define. Tú lo puedes configurar a estos instrumentos, tú lo puedes configurar como multidrop, pero tienes que ver si es que la entrada analógica o la salida analógica está preparada para multidrop. Normalmente estas, que cuando ves que lo han conectado punto a punto, es seguro que no es multidrop la tarjeta. Será hard, pero es punto a punto. O sea, no tiene la opción, canal no tiene la opción multidrop. Sobre todo cuando tú ves tarjetas que tienen hasta 8 entradas hard, es muy difícil que sean multidrop. Porque cuando son multidrop, normalmente a veces te vienen de 2 canales nada más. Ya pone hasta 4, pero no es muy común. Normalmente son 2 o 4 canales máximo. Cuando son 8, 16 hard, canales hard, es porque es punto a punto nada más. Entonces, cuando alguien quería hacerlo, y ahí recién pregunta, ¿y cómo le hago cómo le saco la señal de él? Ya le he puesto el nodo 1, el nodo 7, el nodo 9, ya le he puesto números, pero no me jala nada. Bueno, pero ¿qué te va a jalar? Es punto a punto, lo que estás haciendo, estás cortocircuitando, simplemente, ¿no? Bueno, realmente no se va a dañar, porque desde el momento en que tú configuras el equipo acá en multidrop, ahí se pone en alta impedancia, ¿no? Si tú lo configuras a él, multidrop, ya se protegen y ya no puedes, cuando lo conectes en el punto, lo estás cortocircuitando físicamente, pero ya la señal de corriente no entra, pues, ya desapareció. Entonces no vas a dañar a los instrumentos, pero no vas a recibir ninguna información. Entonces hay que tener mucho cuidado con eso. Este módulo hard, si es multidrop,
sí podías hacer esa comunicación. Y podías armar, de repente, algo así, ¿no? Yendo ya a algo más. Y eso es lo que es. En algunos, no muchos lo usan, pero cuando lo usan, pues a veces es cuando tienen cantidad, ¿no? Si yo me compro un módulo, pero tengo que saber que es un hard multidrop, el módulo es importante también, sea del PLC, o sea del PAC, o sea del DSS. Módulo hard multidrop. Así es el módulo correspondiente, porque el sensor en sí, el sensor transmisor en sí, sí, pues él sí va a permitir. Si yo me he comprado uno que tiene dos canales nada más, acá un canal y otro canal, pero ya te dicen que cada canal es multidrop, ahí fácil tiendo mi cable, acá tiendo otro cable, y sobre él un hard, otro hard, bueno, un par de cables son por cada uno. Y aquí pondría de repente una válvula, acá pongo un transmisor de nivel, de flujo, y entonces hago mi red por ahí, y por acá haría otra red, ¿no? Coloco otros instrumentos en red. Y este los estaría direccionando. Ahí ve la programación pues en el módulo, con el controlador pues es bastante interesante, ¿no? Acá sería el channel 1 o channel 0, sería otro channel. Y ya por programación eso se hace, ¿no? Tienes que estar apunto al nodo, a cada uno tiene un nodo, pues, ¿no? Después el 2, después el nodo 7, y así, ¿no? También podría ser el 2 porque ya está en otra red, es una red diferente. Este nodo 2 no tiene nada que ver con este nodo de acá, son redes diferentes, entonces no hay ningún problema. Y así le vas poniendo nodos. Una de las primeras cosas que se hace es poner el nodo o el número del nodo a la red. Y ahí tienes que direccionar, pues todos están en alta impedancia. Entonces tú por software dices, apunto a tal nodo. En ese instante el hard sale de él, por ejemplo. Sale el hard de él. Y mientras sale el hard de él, todos están en alta impedancia. Después, apunto al nodo 11, y sale el hard de él. Él manda y sale el hard de él. Y así se van turnando. Igualito pasa por el otro. Esta es una cosa bien interesante, ¿no? Cuando trabajas en modo multidrop es la opción más compleja, digamos. La opción más compleja de trabajar, le está sacando toda la potencia al hardware. Toda la potencia le está sacando en este caso al hardware. Y el trabajo de programación es un poco dura, como les digo, depende. Bueno, yo me imagino que, bueno, esto yo lo he hecho hace ya 8 años. Ya de ahí no he trabajado mucho. A nivel de multidrop, ya no. A nivel de hard, sí, pues eso se de punto a punto es lo más común, ¿no? Me imagino que ahora han cambiado mucho en Siemens, por ejemplo, con el 1500, que son módulos más nuevos, modelos más actualizados. Me imagino que también han mejorado por ese lado. En el DCS es mucho más fácil hacer eso, porque están más orientados a eso, pues esa es una de las potencias de los controladores DCS. En el PAC también sí era más o menos manejable, pero tenían unos bloques medio también tediosos, ¿no? Ahora también con las versiones actuales de software, ya también la programación un poco se alivia, ¿no? Pero es igual tienes que conocer los conceptos. Si estás haciendo esto, pues simplemente, si esto lo cableas acá y no sabías que era importante fijarte el canal, no, pero el canal es hard, está bien, pero el canal puede ser hard, pero no es multidrop, punto a punto. Tienes que fijarte eso también. Entonces no puedes estar tratando de buscar hacer comunicación de esa forma. No sé si acá les puse, hay un módulo bien conocido. A ver, este de acá, mira, este es módulo ProSoft, creo que en algún momento les comenté. ProSoft es una marca que es, bueno, es muy reconocida a nivel mundial, es muy reconocida. Encuentras también ellas interfaces, son especialistas en lo que es comunicaciones de todo tipo, pues, ¿no? En ProSoft puedes encontrar Profibus, HART, muchos protocolos, ¿no? Ellos son especialistas en conectividad, no dependen de Siemens, de nada, ¿no? Ni de Alembrales, ni de Schneider, ¿no? Es una empresa
que solamente hace, digamos, equipos de comunicación, ProSoft. Este, por ejemplo, es un módulo hard, pero puedes encontrar en los dos niveles. Mira, este tiene hasta 4 canales. Pero él te está diciendo, este módulo es un maestro multidrop. Este es para el control logic, por ejemplo. Pero hay otros que no son multidrop. También en ProSoft y también para el control logic. Es punto a punto nada más. Entonces aquí podría tener, con este, podría tener hasta 60 equipos en red. 60 entre transmisores, sensores, transmisores y actuadores, podría tener hasta 60. Porque como son 4 módulos, 15 por cada, 4 canales, 15 por cada canal, tendría hasta 60. Entonces tendrías una red de instrumentos. Ahora, ¿cuánto está este módulo? Ahí así es otra cosa. Este módulo debe estar un promedio de entre $4,000 a $5,000. Debe estar por ahí. No está, no creo que esté. Normalmente está entre $4,000 a $5,000. Y eso, no sé, de repente está un poco más. Pero porque es pues ya muy potente, ¿no? Pero así como les digo, como hay en ProSoft, también pueden entrar a buscar que hay punto a punto, igualito. Y eso sí creo que tienen hasta 8, 16 canales, ¿no? Entonces, eso es importante tener en cuenta. Esa es un poco la idea. Bueno, acá también, como les decía, en actuadores, la válvula no es el inteligente es el posicionador, ¿no? El posicionador es el inteligente. El posicionador es el inteligente. No, acá están posicionadores inteligentes. Posicionadores. Ahora, los posicionadores, pues bueno, acá hay un poco ya conclusiones, ¿no? Los posicionadores, creo que alguna vez les pregunté, ustedes saben la labor del posicionador dentro del actuador de la válvula, ¿no? ¿Cuál es la labor del posicionador? ¿Y recuerdan cuál es o qué es un posicionador? A ver, ¿alguien que se acuerde? Creo que voy a darles un curso de instrumentación en agosto. Instrumentación creo que no lo llevan muy bien, ¿no? Entonces, ¿alguien se acuerda? Y la parte más básica, pues, es sensores actuadores, lo básico. Un taller de sensores actuadores. Un posicionador, pues, es la parte que de repente más adelante les voy a enseñar algunos manuales de qué se puede hacer con un posicionador, ¿no? Los posicionadores no tienen que ser hard, por si acaso. Hay posicionadores que no necesariamente son hard, siempre los posicionadores han existido. De repente voy a buscar por ahí, debo tener algunos posicionadores tradicionales, igual, ¿no? Igual que el transmisor. El transmisor también, pues, hay clásicos que manejaban 420 y nada más, no era nada inteligente, ¿no? Pero los posicionadores clásicos también eran meramente mecánicos y eran, por ahí debo tener unas fotos con las que yo trabajaba. Esos posicionadores, por ejemplo, es pura mecánica, está unido a la parte del vástago de la válvula y empiezan a regular el comportamiento del actuador, porque es la válvula en sí. Hay que entender que la válvula, por ser un elemento mecánico, tiene problemas de no linealidad. Tiene muchos problemas la válvula en sí. No es lineal, tiene un problema de stiction, tiene tiene problemas de saturación, tiene varios comportamientos fuertemente no lineales, ¿no? Entonces, ¿cómo vences a eso? Colocas al posicionador que en el fondo el posicionador trata de corregir ese comportamiento. Y sobre todo, ese posicionador tiene que ir cuando la válvula es de control. Cuando tú usas una válvula para controlar una variable física, tiene que ir con un posicionador. Porque tú no le puedes conectar directamente el controlador a la válvula a través de un adaptador cualquiera.
porque su comportamiento va a ser muy duro de la válvula. Va a ser no lineal, va a comportarse como él quiere, entonces no te va a controlar bien pues la planta. Por eso una cosa es hablar de válvulas y otra cosa es hablar de válvulas de control. No por gusto en la teoría se estudian válvulas de control, porque las válvulas de control son para eso, es para controlar una variable física. Pero una válvula, así a secas, no necesariamente es para controlar algo. Por ejemplo, puede ser una válvula de que de repente quiero abrir y cerrar en un porcentaje, pero no me interesa pues si hay un error, que le mandé una señal que abre el 30%, pero abrió el 35%, bueno, no me interesa. Pues solamente quiero abrir y cerrar un porcentaje, ¿no? Esas no son válvulas de control. Cuando tú quieres una válvula de control, si es que es una válvula de 4 a 20, que cuando le envíes 12 miliamperios, tiene que estar al 50% abierto. Si le envías 16 miliamperios, tiene que estar al 75%. O sea, tiene que asegurarte, el posicionador tiene que asegurarte eso. Esa es la labor del posicionador. El posicionador en el fondo es como si fuera un controlador, realmente. Ahora, esos son los clásicos, ¿no? Ya con la modernidad pues aparecieron los electrónicos. Pero no son electrónicos puros, pues son electrónicas con mecánicas, ¿no? Pero ya son inteligentes. Porque también, igualito, tienen un ASIC con un FPGA o un CPU, un programa con datos, o sea, ya son pequeños elementos inteligentes, por lo tanto tienen un protocolo también. Entonces, pero la labor es esa, ¿no? Es tratar de eliminar el stiction, la histéresis, la saturación, porque tienes que entender que no es lo mismo, porque las válvulas pues tienen un cuerpo enorme, entonces no es lo mismo cuando va a cerrar, hay toda una dinámica, y cuando va a abrir, también hay otra dinámica, y encima cuando está siendo sometido a presión, viene el fluido. No es lo mismo cerrar una válvula cuando no hay fluido o hay poco fluido. Entonces te das cuenta que es importante el comportamiento de la válvula dentro de un sistema de control. La válvula es una parte fundamental. Entonces ahí viene el posicionar como elemento de que ayuda a tener un buen comportamiento. Entonces los posicionadores son inteligentes y pueden ser con protocolo HART, que es una alternativa. La otra alternativa también es con otro tipo de protocolo, Profibus PA, por ejemplo, o Fibus también. Con Fibus también se podría, pero una válvula Fibus también son muy caros, ¿no? Son bastante caros. Bien, jóvenes, esa es un poco la idea del protocolo HART. De repente les ayuda algo en conocimiento, ¿no? De esto vamos a entrar a Modbus, y en Modbus sí vamos a tratar de hacer supervisión, ¿no? Porque por lo menos ahí pero ahí sí tengo que estudiar un poco el protocolo, ¿no? Tengo que entender el protocolo en sí para poder hacer supervisión adecuadamente. Entonces vamos a ver un poco de protocolos en la próxima clase y después ya ver la supervisión. Por eso sí le voy a hacer un demo. Bien, jóvenes, por ahora nos hemos ido largo, por ahora descansamos. No sé si tienen alguna pregunta, alguna duda. Vamos a seguir el lunes que nos espera. Bien, Sergio. Muy bien. Esperemos que no siga subiendo la leche. Está subiendo la leche, está subiendo el aceite. Dice que el pollo está a 40 soles. Che, que ya está subiendo las cosas, muchachos. Ya, ¿qué va a hacer? Ya creo que no voy a llegar al 6 de junio. Ya está preocupando mucho. ¿Qué será? ¿Qué será? Ay, ay, ay. Y jóvenes, nos vemos entonces el día lunes, ¿eh? Si Dios quiere, nos vemos el lunes. Entonces estaríamos viendo hasta el lunes. Gracias. Si no hay ningún problema. Hasta luego. Descansen. ¿Sí?